Muchas gracias. Pedir disculpas por el retraso, pero precisamente por nuestra condición de insularidad dependemos del transporte aéreo y a veces no tiene la frecuencia ni el cumplimiento de los horarios que nos gustaría. Sin duda, señor consejero, buenos días. Es obligado hacer una valoración global de un presupuesto, siempre es obligado, y contextualizarlo, pero en el momento que vivimos, después de pasar o seguir viviendo una pandemia y todo lo que eso ha conllevado, y también viviendo todos los canarios, especialmente los palmeros, una crisis vulcanológica, parece más que nunca necesario contextualizar el presupuesto. Por tanto, hablamos de un presupuesto que se enmarca en una situación de crisis social y económica y donde, además, Europa ha dado una respuesta distinta a esta crisis con respecto a la crisis anterior, afortunadamente, con una visión de más inversión y no todo lo contrario. El presupuesto de este año está dotado en la comunidad autónoma con más de 9.000 millones y además hay una orientación del gasto que entendemos desde Nueva Canarias muy importante. El 75% de estos fondos están destinados a políticas sociales y a servicios públicos para afrontar, para no evadir nuestros retos, como decíamos, un presupuesto para fomentar el crecimiento económico de manera sostenible, de manera solidaria entre territorios y personas, y también un presupuesto sin duda para apoyar a los sectores productivos y apostar por la inversión pública. En ese sentido, su consejería, como usted bien ha dicho, tiene un papel fundamental. Por una parte, porque es una de las consejerías, o la más, que esfuerzo inversor que tiene y, por tanto, la que más impacto va a tener en la reactivación económica canaria, y también por el aspecto social que tiene el área de vivienda, que, como todos sabemos, es un derecho básico, fundamental, lesionado en Canarias, porque la realidad es que hoy siguen habiendo miles de canarios con derecho a una vivienda digna que no disponen de ella. Además de su consejería en el reto de apostar por la conectividad y por la movilidad, en ese sentido la propuesta inversora, esos más de 500 millones en total que tiene su consejería, orientado a una parte muy importante de materia viaria y de carretera, sin duda, además de favorecer la infraestructura de carreteras, mejorar la movilidad, mejorar la conectividad, tiene un reto que yo diría que es aún más difícil, que es hacerlo de forma sostenible, es decir, contribuir decididamente a luchar contra el cambio climático, a reducir las emisiones de gases invernaderos, a reducir la carbonización del planeta. Digo que es un reto aún más duro porque sabemos que el transporte en general, los coches, las carreteras que alimentan a esos coches son de las actividades humanas que más están contribuyendo a la contaminación de nuestro planeta. Efectivamente, como usted bien decía, es una consejería que experimenta un aumento muy notable de 504,5 millones y además, importante destacar que es una tendencia, es decir, es el tercer presupuesto consecutivo donde se incrementan los recursos en su consejería. Además, se plantea que se haga para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, como no podía ser de otra manera, apostando por infraestructuras resilientes, sostenibles y también fomentando la innovación. Compartimos totalmente los tres objetivos que marca este presupuesto, que es el impulso de la reactivación económica, como decíamos antes, para impulsar una red de infraestructuras y la movilidad que sea más digital, más sostenible, más eficiente. Sin duda compartimos el objetivo de garantizar de forma real y efectiva el acceso a la vivienda y, por último, apostar por una movilidad sostenible y digital, como decíamos antes, contribuyendo a la movilidad, contribuyendo a esta tarea en el reto que decía antes de la lucha contra el cambio climático. Como no le oí su intervención, pero imagino que ha puesto usted mucho énfasis en las infraestructuras viarias, porque son muy importantes, en esas varias infraestructuras viarias que hay que culminar para garantizar la conectividad de los núcleos poblacionales de forma eficiente y segura. Esa inversión importante de 210 millones para el nuevo convenio de carretera, esos 18,2 millones para financiar obras que quedan pendientes del convenio anterior, o esos 5,3 millones para obras de mejora, seguridad vial, accesibilidad en la red de carreteras de interés general de Canarias. Este punto, además, es un punto importante y los que lo sufrimos en Gran Canaria, al menos,
Creemos que el Gobierno debe prestar especial atención, sabemos que la competencia también la tienen los cabildos en el Estado, en cuanto a accesibilidad y a seguridad y al buen mantenimiento de aquellas redes o de aquella red de carreteras de interés general que conectan los grandes núcleos poblacionales de las islas. Se destaca una serie de obras que yo creo que todos compartimos su importancia, siendo todas importantes para Canarias. Destacaríamos la carretera de la Aldea, el tramo Gaete-El Risco, la obra de enlace de la Chafira-Ortogando o la obra del cierre del anillo insular. También obras como puede ser la carretera Paredes-Alájero, aeropuerto en la isla de La Gomera, por citar solo algunas. Y también compartimos ese criterio inversor, el equilibrio entre territorios en las inversiones, favorecer la cohesión territorial y, sin duda, garantizar la conectividad entre los distintos modos de transporte. Una apuesta imprescindible también en este presupuesto por infraestructuras estratégicas como son los puertos canarios. Con esos 15 millones sabemos que además los puertos son infraestructuras que no solo mejoran la movilidad y la conectividad, sino son relevantes en su contribución a la actividad económica del archipiélago. En el área de vivienda, que efectivamente es el presupuesto más importante de la historia, compartimos este presupuesto, pero estamos preocupados de la ejecución de los mismos. Queda año y medio y ojalá las viviendas se hicieran con la rapidez que se pintan los presupuestos en un documento. Sabemos que construir vivienda depende del suelo, depende de tener un proyecto, que en algunos casos su redacción pues puede tardar meses, depende de una licitación pública, que también puede tardar meses, y luego depende de la ejecución. Por tanto, Nueva Canarias está muy preocupada de que en esta legislatura no podamos ver un parque de vivienda pública nuevo materializado. Queda algo más de año y medio de mandato y o se buscan fórmulas distintas, innovadoras, que además el plan de vivienda las ponía sobre la mesa. Creo que el Parlamento hizo su tarea de facilitar esta tarea, o se buscan otros mecanismos distintos a los que se han utilizado a lo largo de los últimos años en Canarias, o tristemente, aun teniendo los recursos, no vamos a poder dar llaves de nueva vivienda a las nuevas familias canarias. Y si a esto se le suma la dificultad de La Palma, pues sin duda yo creo, consejero, que usted tiene una tarea muy dura de buscar otra manera. No podemos hacer las cosas de la misma manera, porque haciéndola de la misma manera el resultado ha sido cero vivienda pública en Canarias en la última década. Así que creo que esto es una tarea muy importante. Sin embargo, en materia de rehabilitación se está haciendo un esfuerzo muy importante y efectivamente avanzamos y avanzamos a buen ritmo. Acabo con el transporte y acabo por donde empecé. Si importante es la inversión en infraestructuras viarias porque son necesarias, porque favorecen la conectividad y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, esencial es en este siglo, sobre todo porque la Agenda Urbana 2030 nos marca esta tarea de manera ineludible, impulsar la movilidad sostenible. En ese sentido, ese impulso que se plantea en el documento de una red de transporte multimodal, conectando los puntos de la población y reduciendo el impacto de la doble insularidad, nos parece muy interesante, pero creo que es esencial apostar por el transporte público, apostar de verdad por el transporte público. Además, combinando diferentes modelos de transporte público. Decía el otro día una experta en una conferencia a la que asistimos en materia de movilidad y de lucha contra el cambio climático, que solo podremos tener unas ciudades más sostenibles y solo podremos fomentar de verdad el transporte público y que la gente deje el coche particular, que debe ser el reto, reducir el parque de coches. Solo conseguiremos ese objetivo cuando a la gente le resulte más cómodo, más rápido y más económico ir. Esto es una obviedad, pero cuando te lo dicen, pues bueno, en este caso nos lo decía la experta que ha llevado todo el proyecto de movilidad de Madrid. Solo de esa manera conseguiremos que de verdad la gente deje de utilizar el coche y dejemos de ser el territorio de toda España o uno de los territorios donde hay más parque de móvil, es decir, coches por habitante.
compartiendo además que ese transporte público debe ser una flota con emisiones cero, implantando además la transformación digital del sector. Bueno, yo creo que hay referentes en España y en Europa de cómo se apuesta por el transporte del siglo XXI, una tarea que no la puede emprender sola el Gobierno de Canarias, sino de la mano del resto de las administraciones. Por tanto, creo que es un buen presupuesto y ahora, a partir de su aprobación, toca ejecutarlo. Muchas gracias.